Muy buenos días, bienvenidos a este segmento del Instituto del Olivo. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y estamos estudiando el libro hermoso de Apocalipsis. Sea bienvenido esta mañana. Vamos a descubrir cosas verdaderamente preciosas que solo se pueden ver desde el contexto hebreo y desde la lingüística de tal pueblo y por supuesto desde el griego, porque en ese idioma está precisamente escrito este libro. Así que si usted ha estado con nosotros, sabrá que primeramente nos ponemos en contexto leyendo las escrituras y el día de hoy comenzaremos a estudiar justamente el mensaje, el último, a la Odisea. Pero antes bien, déjenme terminar un tema que dejamos un poquitín todavía por ahí con cabos sueltos. Bienvenidos a quienes ya se conectan. Qué alegre que estén con nosotros. Por favor, escríbanme, así sea a quién saludar. Será un gozo saludarlos. Y quiero terminar el día de hoy acerca de un estudio que nos ha traído más o menos unas 3 semanas quizá, en dos estudios diferentes, uno la carta a los hebreos y el otro el estudio de Apocalipsis, y es que hemos descubierto el nombre que es sobre todo el nombre de Yehoshua HaMashiach, Yeshua de una manera abreviada y cariñosa, pero que quieren decir lo mismo, la salvación de Dios. Así que el día de hoy, para finalizar toda esta serie de estudios, déjenme terminar con una partícula de la cual ya habíamos hablado en ocasiones anteriores, y es la Aleph y la Tav. Y es que, si usted se viene conmigo al libro de Apocalipsis, usted verá en el capítulo 1, versículo 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, es decir, el Shaddai. Oiga bien, yo soy el Shaddai. Y si usted nos ha estado siguiendo, pues hicimos un recorrido a través de todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y demostramos todo a base de la hermenéutica, es decir, de los versos cruzados, cómo Jesucristo es precisamente Adonai, Hashem, el Shaddai, el Todopoderoso. Él es el Elión, Él es también el Alfa y la Omega. Y con esto terminaremos esta serie acerca del precioso y santo nombre. Bienvenida, Titi, qué alegre verte por aquí. Así que, por favor, ponga mucha atención porque el día de hoy terminaremos armando todo este rompecabezas hermoso, no solo desde la perspectiva de las diversas citas bíblicas, sino que además a través de la lingüística y por supuesto el grafismo o la grafología de las letras. Así que, repito otra vez, Apocalipsis 1, versículo 8, y dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Así que, si usted me acompaña, por favor, a Zacarías 12, que es un texto en el cual nos hemos estado apoyando estos últimos tiempos, véngase conmigo, por favor, nuevamente al versículo 1 y veremos de quién se trata. Así dice Zacarías 12:1, profecía de la palabra de Adonai acerca de Israel. Hashem, que extiende los cielos, este es el Elohim, y funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Vea usted lo que ha dicho. Y vamos al versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ponga atención, porque este espíritu es sinónimo o es en sí el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nos sea revelado precisamente el Mesías, la revelación de Dios aquí en la tierra. Bendiciones, Carlos, qué alegre que esté por aquí. Muchas gracias por su atención. Así que ponga usted atención porque este es precisamente el nuevo pacto del cual anunció Jeremías en Jeremías 31, del 31 en adelante, específicamente en el 33. Así que este espíritu sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de favor y de oración. Y ponga atención la parte B de este versículo y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Así que hemos entendido a lo largo de toda esta secuencia de estudios que Hashem es Adonai, es Elohim, es Mashiach, es Yeshua HaMashiach, Yehoshua. Si a ustedes les son extraños estos términos, yo les sugeriría, por favor, que vea los últimos estudios, tanto de Apocalipsis como de Hebreos,
Bienvenido, Saúl, qué gozo que estés ya con nosotros. Porque entonces usted logrará entender todo lo que hemos platicado acerca de todos estos nombres y cómo todos estos hablan precisamente de Jesucristo. Así que regresemos a nuestro texto de Zacarías 12 y dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y usted y yo, que hemos tenido la revelación por medio del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, hemos entendido que Jesús es Mashiach. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero usted se preguntará qué relación hay con el Aleph y la Tav. Pues déjeme contarle que en el español, por supuesto, no se entiende. Pero en el hebreo, cuando usted se va a su Biblia interlineal, y yo lo exhorto a que lo haga, usted va a encontrar que precisamente cuando dice, y mirarán a mí, hay una Aleph y una Tav. Como platicamos en momentos anteriores, esta Aleph y esta Tav no tienen lingüísticamente una traducción en ninguno de los idiomas que hay sobre la Tierra. Es una partícula que sirve de conexión o de preposición en la lengua hebrea, antes del objeto directo, pero que en sí no tiene una traducción como tal. Así que cuando dice acá, y mirarán a mí, Aleph y Tav. ¿Qué quiere decir Aleph y Tav? Pues Aleph y Tav son la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Tal y como está descrito en Apocalipsis desde la lingüística griega, el alfa y la omega, es decir, la primera y la última letra, en el hebreo nosotros diríamos Aleph y Tav. Así que repito, y mirarán a mí, la Aleph y la Tav, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y ponga atención porque aquí nos habla de dos términos que vamos a utilizar el día de hoy en Apocalipsis, el unigénito y el primogénito. Así que usted y yo claramente vemos cómo Zacarías 12 habla de Hashem, de Adonai, de Elohim, habla del Shaddai, pero también habla de Mashiach, habla del que fue traspasado, habla del Aleph y de la Tav. Así que, para regresarnos a nuestros términos en Apocalipsis, déjeme contarle que este es precisamente el candelabro o la menorá que se utilizaba en el templo desde el tabernáculo. Era la única luz, la única que alumbraba el tabernáculo y el templo. Estaba situada en el lugar santo. Esta es la luz del mundo, así se llama. Pero fíjese usted que si nosotros tomamos las 7 palabras, de las cuales ya no las escribo porque lo hemos estado viendo a través de todos estos estudios, de la primera frase de Bereshit, es decir, de Génesis, justamente, si usted se recuerda, platicamos hace un par de semanas que la Aleph y la Tav se repetían 2 veces. Bereshit bara Elohim et Aretz bet Shamayim. Así que, justamente, vimos en ese momento, yo solo se lo estoy recordando, que esta Aleph y esta Tav quedaban en el 4.º lugar y posteriormente en el 6.º. Espero que usted se recuerde. Y hablamos acerca de la profecía que representaba acerca de la primera y la segunda venida de Jesucristo en el 4.º milenio y 6.º milenio respectivamente. Pero no es casualidad que justamente el brazo central en el cual se sostiene todo el candelabro y del cual se alimentan todos los demás brazos se llama precisamente el ciervo. Este brazo es el principal. Y ahí justo queda, como usted ve, el Et, es decir, nuestro Mashiach. De él habla, él es el ciervo, él es el aceite que fue derramado. Él precisamente es el que alimenta a todos los demás brazos. Y si usted se recuerda además, en Apocalipsis 1, hablamos acerca de las 7 formas en las cuales Dios se manifestó. Bienvenida, pastora Claudita del Valle, qué gozo tenerte por aquí. Así que 7 formas son las cuales Dios mismo se reveló a su pueblo en estos últimos tiempos. Si usted ha estado siguiendo también el estudio de Hebreos, le sonará muy bien esta frase, el Aharet Hayamim. Así que precisamente, si usted me deja,
leer, vamos a ver, en Apocalipsis 1, versículo, vamos a comenzar desde el 4. Y dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Por favor, haga conexión, y si se recuerda, estuvimos platicando acerca de Yod, He, Vav, He, el que es, el que era y el que será, que anunciaba de una manera gráfica al que permaneció colgado en una cruz. Así que está hablando de Jesucristo. Continuamos. Y de los 7 rujots, o de los 7 espíritus que están delante del trono. Y dice así, y de Jesucristo el testigo fiel. Ponga mucha atención porque de esto vamos a hablar el día de hoy, del amén, el testigo fiel. Y dice, del primogénito de los muertos y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ponga mucha atención en toda la terminología porque de esto vamos a estar hablando el día de hoy. Él es el testigo fiel. Él es Yod He Vav He. Él es el Adón. Él es Adonai. Él es Hashem. Él es Elohenu. Él es precisamente el Mesías que vino a morir, tal y como está aquí declarado. Así que estas 7 maneras en las cuales Dios se dio a conocer son exactamente las mismas que estaban. Shalom, mi Silvita querida, qué bueno que estés con nosotros. Pues les decía que estos 7 espíritus revelados ya en el texto de Apocalipsis son los 7 espíritus que estaban anunciados en Isaías. ¿Se recuerda usted? No vamos a ir para allá por cuestión de tiempo. Hoy le prometo que será un tiempo de mucha bendición y seguramente de muchas sorpresas. Así que estos son los 7 espíritus de los cuales habla precisamente la Biblia. Pero también son justamente una declaración de las 7 fiestas de Santa Convocación. Y hemos platicado varias veces que estas son las citas predeterminadas del Señor para con su pueblo, la manera en la cual Él se revela. Porque todo esto habla de la revelación de Yehoshua, de Yeshua, de Jesús, de nuestro Salvador, salvación. Dios es nuestra salvación y Él es la revelación. Este es el nombre nuevo que descubrimos en Apocalipsis en el mensaje anterior. Y pondré sobre ustedes un nombre nuevo, Yehoshua. Yehoshua HaMashiach, la salvación de Yah. Así que, si esto a usted no le impacta, verá lo que tiene que decir la Biblia acerca precisamente de el que está viendo las lámparas. Así que, vea usted y comencemos en el capítulo 1, versículo 9. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo, es decir, por causa de la Torá y pues esta revelación de Jesús a través del Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, es decir, la Aleph y la Tav. Pero oiga, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y aquí describe las 7 iglesias. Luego en el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y se refiere a esto. Pero es que la cosa no termina aquí. Fíjese usted que, vamos a ver, vamos a escribirlo por acá. Este es precisamente la forma en la cual se escribe el nombre de Yeshua. Yeshua. Y si usted me hace el favor de seguir, verá lo siguiente. Y lo que se forma es una menorá. Así que
Yehoshua. Él es ese candelero. Él es la luz del mundo. Él es cada uno de esos 7 espíritus. No son, como hemos platicado, 7 fantasmitas que andan ahí por toda la tierra. Es el cordero que tiene 7 ojos, y como lo platicamos al inicio de este curso, no es que sea un cordero espacial o un cordero, no sé, deforme. No. Es que acuérdese usted que la Biblia, y especialmente el libro de Apocalipsis, tiene un lenguaje vestido. Y es por eso que, tal y como lo dice la Biblia, nosotros debemos de desvestirlo. Y eso es lo que estamos haciendo precisamente aquí, en estos sus estudios, y gracias por estar con nosotros. Así que, efectivamente, véngase conmigo, por favor, a Hechos de los Apóstoles. Y con esto vamos a cerrar acerca del nombre que es sobre todo nombre. Véngase conmigo, por favor. Se me perdió la cita. A ver. Qué barbaridad, se me ha perdido la cita. Aquí está. Es Hechos 4, versículo 12, y con esto vamos a cerrar toda esta serie acerca del nombre, que yo espero haya sido para clarificar todos los conceptos y que entendamos que Jesús es el mismo Dios, el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y el que ha de venir. Así que dice, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este es el nombre de Yehoshua HaMashiach. Así que, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, por favor escríbame inbox o por este medio y hágame saber sus comentarios. Para mí es importante también la retroalimentación y saber si estoy siendo clara con las explicaciones. Pero ahora vamos, por favor, entonces al mensaje de la Odisea. Y con esto espero terminar el capítulo 3, aunque creo que por la riqueza de este mensaje vamos a tardar también un poco de tiempo para finalizar este capítulo. Así que vamos y sígame, por favor, con la lectura, con la versión de la Biblia que a usted más le agrade. Dice así, yo en mi caso utilizo Reina Valera. Y dice, el mensaje a la Odisea. Estoy en Apocalipsis 3, versículo 14. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. ¿Se recuerda usted que estuvimos platicando acerca del amén? El testigo fiel, se repite, y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esto es una cosa verdaderamente impactante y entiendo por qué este mensaje se quedó de último. Y vamos a comenzar poco a poco, como es nuestra costumbre, vamos casi palabra por palabra para que hagamos, como dice Isaías, línea sobre línea, verso sobre verso, palabra sobre palabra, para establecer los fundamentos de la palabra. Así que dice, y me va a disculpar que yo tengo aquí mi computadora con mi chivo, como decimos, pero no quiero que se me pase ningún detalle. Así que vamos a comenzar con el versículo 14. Y dice, y escribe al ángel, esto es el malaj. Ponga mucha atención, usted y yo sabemos que
Cuando en el hebreo se utiliza el término malaj, no precisamente tiene que ser única y exclusivamente un ser celestial. Habla también de los enviados que llevan la palabra. En este caso, todos los líderes, usted y yo, y esta palabra está tan vigente para nosotros el día de hoy por esta causa. Además, tampoco se circunscribe a un lugar geográfico, sino habla de todas y cada una de las iglesias, y me refiero a nosotros como persona y también a las congregaciones que han conocido al Mesías. Así que escribe al malaj de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Y oiga lo que sigue. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Así que para entender el mensaje de esto es fundamental entender la palabra amén. Y amén, vemos acá en este primer versículo que es un sinónimo de lo que sigue después. He aquí el amén. Es decir, el testigo fiel, es decir, el verdadero. Es también decir el principio de la creación de Dios. Y nosotros sabemos que es Yehoshua. Así que todos estos son sinónimos. Jesús es el amén. Jesús es el testigo fiel. Jesús es el verdadero. Es el principio de la creación de Dios y Él es quien habla. Pero, ¿qué quiere decir amén? Amén es una palabra hebrea que está puesta dentro de toda la lingüística griega. Y esto es importante. No se tradujo, no se transliteró, se puso tal cual. Amén. Y esta comparte la raíz lingüística con la palabra emuná. Emuná es lo que nosotros conocemos o que se traduce como fe. Pero hoy vamos a descubrir ciertamente qué quiere decir fe. Porque hemos caído tristemente y gracias al problema lingüístico del español. Bienvenida Carmelita Mancía. Qué gozo tenerte por aquí, mi Carmencita amada. Así que hay un problema lingüístico cuando lo traducimos al español. En aquel texto hermoso de Oseas cuando dice, y el justo por la fe vivirá. Y creemos que cuanto más nosotros nos esforzamos por ser justos y por tener fe, entonces vivimos. Y créanme que es todo lo contrario. El día de hoy lo vamos a descubrir. Así que su significado, el significado de la palabra fe, amén, es ciertamente o es en verdad, pero indica seguridad y firmeza. Es utilizada al principio o al final de las oraciones o tefilot. Y después del amén muchas veces se agrega el término Selah. Usted Selah lo puede encontrar en los salmos de continuo y esto quiere decir que continúe. Así que, ¿qué quiere decir amén? Amén se compone de las palabras Aleph, Mem y Nun. Y esto es un acróstico de lo que sigue. Aleph, es Él. Usted y yo ya sabemos, porque lo estudiamos acá, que Él es el nombre de Dios, es decir, Jesucristo. Así que luego, Melech, esto es rey. Y luego, Neemán. Y esto quiere decir el confiable. Así que cada vez que usted dice amén, quiere decir que Jesús es el rey confiable. Así que regresemos a nuestro texto de Apocalipsis y dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, aquí el amén. ¿Y ve usted cómo es sinónimo? El testigo fiel y el verdadero. Así que es una igualdad de términos. Así que podríamos decir, cada vez que nosotros decimos amén al principio o al final de la oración, entendemos que Jesús es el Melech Neemán o el confiable, el rey confiable. Así que es importante que recordemos que sucede un fenómeno en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla y le dice a sus discípulos, amén, amén, yo te digo. ¿Se recuerda usted? Esto no es casualidad y por eso le señalé que al final o al principio de las tefilot se repite el amén. El Señor, Dios, es el Rey confiable. Pero ¿por qué razón Jesucristo lo decía 2 veces? No crea usted que se equivocó. Y es que dentro de la cultura hebrea, justamente los rabinos,
cuando enseñaban, aunque déjenme aclarar y poner un paréntesis, que en el tiempo de Jesús todavía no existían los rabinos como tal cosa. Pero los escribas, los que enseñaban la palabra, los que enseñaban la ley, decían, amén, te digo tal y tal cosa, y repetían algún verso o daban la explicación de este. Pero Jesucristo lo decía 2 veces. Esto tiene un significado de fondo muy profundo. Así que cuando los escribas, cuando los maestros de la Torá decían amén o de cierto, te digo, hacían referencia a Moisés y quería decir la palabra es verdad. Es cierto lo que te estoy diciendo, porque se basa en Moisés y la palabra, la ley de Moisés, es verdad. Pero cuando Jesús decía amén, amén, de cierto te digo, esto quería decir, me refiero a Moisés, pero no me quedo ahí, sino que me voy y esto viene del corazón de Dios, porque precisamente era Él el que estaba hablando, Dios mismo. Y no es casualidad que en 2 Corintios 1:20 dice, porque cuántas promesas Adonai ha hecho, todas encuentran el sí en relación con Él. Esta es la razón por la cual, por medio de Él, decimos amén, cuando damos Kabod Adonai. Y ahorita se lo leo en español y se lo explico. Y dice, véngase conmigo y leamos 2 Corintios 1:20. Y dice, porque todas las promesas en Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Así que veamos el hebreo nuevamente y dice, a ver, porque ¿cuántas promesas Adonai ha hecho? ¿Sabe usted que todo el Antiguo Testamento son promesas para nosotros? Incluso las que nosotros llamamos los mandamientos son promesas en Él. Eso, de que nos llevará a ese nivel. Déjeme contarle que después de la fiesta del Omer Reshit, de la cual vamos a hablar en un momento, se contaban 50 días para Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Y esto celebra también la entrega de la Torá en Sinaí. Por supuesto, tiene claramente su... ay, Dios mío. Que fue hecho, la prefiguración fue hecha, fue recibida en Hechos 2 cuando se recibe el Espíritu Santo. Es decir, la profecía fue cumplida. Pero fíjese usted que la forma de contar para llegar a Shavuot es de 1 hasta el 50. Y esto es en forma gradual de ascenso. Y es ahí cuando se entrega la ley o la enseñanza. ¿Sabe qué dice la palabra? Que es la enseñanza de la libertad. Así que es precisamente una promesa de libertad. Dabar, recuérdese usted que el 5.º libro de la Torá o del Pentateuco, como lo conocemos los cristianos, es precisamente Deuteronomio, que en su original hebreo se llama Devarim, es decir, mis palabras, dice el Señor. Pero no se queda solo en mis palabras, sino que se queda en mis promesas, en un nivel superior. Y esto es lo que claramente después nos explica Jeremías 31, y repito, con el nuevo pacto, y lo hace la carta a los Hebreos en el capítulo 10 también. Este es el nuevo pacto con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Así que ve usted que el Señor para nada es un Dios reprensivo, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Así que ¿cuántas promesas? Dice 2 Corintios, si lo trasladamos desde el hebreo al español. ¿Cuántas promesas Adonai ha hecho? Y todas encuentran el sí en relación con Él. Esta es la razón por la cual, por medio de Él, no de nosotros, decimos amén. Es decir, Él, el Rey, Él me refiero al nombre de Dios, Él, el Rey confiable. Cuando damos gloria, cuando damos honra a Adonai, a Yod-Heh-Vav-Heh. Usted ya entiende por qué estudiamos ahora en clases anteriores el Yod-Heh-Vav-Heh,
¿Qué quiere decir Adonai? ¿Qué quiere decir Elohim? ¿Qué quiere decir Hashem? Porque entonces cuando yo le lea a usted el Adonai o el Elohim o el Hashem, usted sabe claramente que me refiero al tetragramaton sagrado. Yod, He, Vav, He, la revelación de Mashiach colgado en una cruz. Así que, continuamos. En Hebreos 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora trasladémoslo desde el hebreo. Después la emuná, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después, la fidelidad, lo que emana de aquel que es fiel, el sustento o la instancia última de nuestra esperanza, o la demostración de lo que no se ve. Es la fidelidad misma quien se encarga de probar su propia existencia. Así que no es por lo que usted y yo hagamos, definitivamente no es por nuestros méritos en ninguno de los términos, es por su misericordia, su amor y su poder, que nosotros sabemos que Él es. Así que, vea usted, ahora continuamos en Apocalipsis 3:14 y hablamos acerca del principio de la creación de Dios. Y déjeme contarle que yo le hice énfasis precisamente en Zacarías porque nos hablaba del unigénito y del primogénito. Pero, ¿a qué se refiere esto? La palabra utilizada en el hebreo para primogénito es Bejor. Y esto podemos encontrar claramente la descripción del Bejor en el Salmo 89. Así que acompáñenme y vamos para allá, por favor. Salmo 89. Y vamos a leer el versículo 27, por favor. Dice así: yo también le pondré por primogénito, por Bejor, el más excelso de los reyes de la tierra. Y fíjese usted que, bienvenida Sandrita, qué bueno verte por aquí. Este salmo es una promesa de Dios para David. Es una promesa de darle a David un hijo, un testigo fiel, firme desde el cielo. Por supuesto, sabemos que claramente esto es una profecía acerca de Mashiach, del Mesías. Así que le repito el Salmo 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, es decir, mi Gesed. Y luego dice, y mi pacto, es decir, mi Brit, será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Vea usted, está hablando de Mashiach. Y está hablando de la descendencia. Pero vamos a ver de qué se refiere esa descendencia. Así que, vamos a ver. Dice, si dejaren sus hijos mi Torah y no anduvieren en mis mishpatim, si profanaren mis hukim y no guardaren las mitzvot, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas, ponga atención, no quitaré de él mi misericordia, es decir, mi Gesed, ni falsearé mi verdad. ¿Se da cuenta cómo los términos confluyen todos en los textos? No olvidaré mi Brit, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, mi dabar, mis promesas. Una vez he jurado por mi santidad. ¿Se recuerda usted que varias veces hemos platicado que en el texto de Hebreos, precisamente en el capítulo 6, dice, y no habiendo por otro mayor, juró por sí mismo. De cierto te bendeciré. Esto quiere decir, te voy a injertar nuevamente, te voy a traer a mí, te voy a adoptar en términos de consanguinidad, como lo hemos visto en la primera carta de Juan capítulo 2. Así que dice, y no mentiré. Su descendencia será para siempre. Y aquí habla de la simiente. La palabra usada en el hebreo es sera. Y veremos de qué se trata. Y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Y como un testigo fiel en el cielo. ¿Se dan cuenta que es exactamente lo mismo que dice Apocalipsis? Pero ahora regresemos, por favor, al versículo 36. Y dice, su descendencia será para siempre. Y aquí el término utilizado es Sera Elión.
Y esto quiere decir, por supuesto, la semilla. Usted seguramente vio en estudios anteriores, hace un par de semanas, cuando estuvimos hablando de la cera, que fue anunciado en Génesis 3:15, y hablaba de Mashiach. Esta era una primera prefiguración de Jesucristo. La cera, hablábamos que era como una semilla que era completa en sí mismo, que había sido puesta en el vientre de María, de Miriam, para que ella sola, así como los bebés probetas que luego son injertados en el vientre de la madre para que ahí crezcan y se desarrollen, Mashiach fue precisamente injertado en el vientre de María para que fuese el Adán Kadmon. Es un término que hemos estado usando, que es la corporalidad de Jesucristo, la corporalidad de Dios sin pecado, el Dios mismo revelado a los hombres. Así que de eso está hablando acá. Pero vea usted que dice que es el testigo fiel en el cielo. Acuérdese usted que la ley dice, o la enseñanza de Dios, que todas las cosas que Dios hace y pide que hagamos sea con testigos. Incluso ha puesto al sol y a la luna como testigos acerca de nuestra escogencia, de escoger la vida o la muerte. Pero vea usted que Jesucristo es el testigo y es el testigo fiel. Es decir, el testigo verdadero, el testigo confiable, el testigo que no cambia, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y dice que es el testigo en el cielo. Así que vea qué cosa más emocionante ver que Jesucristo está desde el cielo testificando sus palabras porque no cambian, ni su pacto cambia para con sus hijos. Él es, Él era y Él será por siempre el mismo. Y su palabra es sí y amén y no cambia tampoco. Por eso es que nosotros podemos, con gran gozo, deleitarnos de toda la palabra desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, porque su palabra permanece igual, no cambia, es la misma. Así que su descendencia será también para siempre, y su trono como el sol delante de mí, dice el Señor. Así que véngase ahora conmigo, por favor, a Gálatas 3, del 16 al 17. Y quizá ahora encontremos mayor sentido a estos versos que Pablo nos explicó con gran maestría. Y dice así, Gálatas 3, 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿se da cuenta? Y a su simiente, no dice, o sea, a Sera, y a su simiente. Y no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pero si esto no fuera suficiente, mire lo que sigue, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque ese pacto, en esas promesas, son exactamente lo mismo, solo que en una revelación distinta, en un cumplimiento distinto. Así que, vea usted, esa simiente, esa semilla, habla de Mashiach, habla de Jesucristo. Así que cuando nos vamos a Apocalipsis, sabemos ahora quién es ese principio, esa descendencia. Pero continuemos caminando. Así que, vamos a ver. Ahora vamos a ver qué quiere decir el principio. Y continuamos en el verso 3:14 de Apocalipsis. Déjenme contarle que en el griego la palabra que se utiliza aquí es arge o arjí. Y quiere decir en el principio. Es exactamente el mismo término que se utiliza en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Y esto, desde la cosmovisión griega, quiere decir el principio único y común de todas las cosas. Por supuesto, los griegos no tenían la revelación del único Dios, así que ellos divagaban en una serie de ideas y confluyeron en pensar que este arjí era algo como un balón que iba entre lo divino y lo terrenal, que no lograban entender cuál era el concepto tal del arjí. Pero como no hay una palabra que consolide el pensamiento hebreo en la lingüística griega, se utilizó esta palabra que es la que más se podría parecer a la palabra Bereshit, en el principio.
de la cual hemos platicado varias veces en estos estudios. Así que, de acuerdo a la lingüística griega, el arjí es el principio único y común de todas las cosas. Pero vea usted que desde la perspectiva hebrea es muchísimo más profundo y lo encontramos en Génesis 1. Así que Elohim se manifestó a través de el cuerpo del Mesías, a través de la reflexión para que fuese evidente, pero que a la vez no nos consumiera, que fuésemos capaces de verle y ser testigos a su vez. Así que acompáñenme ahora a Hebreos 1, del 1 al 3. Y yo creo que mis amados compañeros de estudio, con quienes hemos estudiado muchos años, saben que estos son de mis textos favoritos, porque aquí está toda la Biblia resumida. Así que venga conmigo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en el Aharei Hayamim, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vea usted, a quien constituyó heredero de todo, y ya vamos a tocar ese tema. Y por quien asimismo hizo el universo. Y vamos a aclarar esta cuestión de la lingüística, que en el español se dice y por quien asimismo. Pareciera que hay aquí dos personas y es un término mal empleado. O que no hay quizá otra manera de decirlo en el español, pero yo se lo voy a demostrar desde el hebreo. Y dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es decir, la plenitud del Elohim, la plenitud de la deidad tomó forma de hombre, dice Juan, capítulo 1, versículo 14, y tabernaculizó en medio de nosotros. Así que, claramente vemos que el término utilizado aquí es para referirse al Mashiach. Yo quisiera sugerirle, hay una gotita de miel que se llama justamente Reshit Omer y encierra brevemente todo esto acerca del Reshit que estamos hablando el día de hoy. Déjenme, se llama gotita de miel, la gavilla mecida, Omer Reshit, el resucitó. Así que, cuando encontramos la primera palabra del Génesis, Bereshit, hemos platicado que esto se traduce en el principio, pero esa partícula previa, B, en el idioma hebreo es una sola letra, es una preposición que representa muchos sentidos. Y esto es, usted y yo sabemos las preposiciones, ante, cabe, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, son, sobre, según y tras. Y todo eso quiere decir esa partícula. Así que cuando nosotros traducimos Bereshit, podríamos decir a través del Reshit, o por el Reshit, o a causa del Reshit, o por mediación del Reshit, sobre el Reshit, con el Reshit, dentro del Reshit. Ahora, ¿qué es el Reshit? Pues el Reshit es un término agrícola que significa la primicia o lo primero que ha brotado de la cosecha. Y por esto se presentaba justamente lo mejor de esos primeros brotes en la fiesta de primicia de los primeros frutos. Y se levantaba delante de Dios, el sumo sacerdote lo hacía, en una ceremonia de mucho gozo, y se levantaba el Omer Reshit, es decir, la primicia, el primogénito de toda esa cosecha delante del Señor, el sumo sacerdote lo mecía. Y la finalidad de todo esto era que se homologara de alguna manera toda la cosecha con esas cualidades únicas, hermosas de este Omer Reshit. Así que usted sabe, cada vez que Pablo nos dice que Jesucristo es la primogenitura, el primogénito de los muertos, el unigénito Hijo de Dios, dice Juan, cuando nos dice que Él es el primogénito de entre los muertos, cuando dice que todo en Colosenses, que todo fue hecho por medio de Él y para Él, sí, efectivamente están explicando el término utilizado en Génesis, Bereshit, en el principio o por medio del principio, por medio del primogénito, por medio de Jesucristo.
Él es el Reshit. Así que vea qué cosas más hermosas encontramos escudriñando la palabra. Pero sabe, hay una promesa de salvación para todos nosotros. Y es que precisamente de eso se trata el libro de Apocalipsis. Estudiar esa esperanza que no avergüenza, dice Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza. ¿De qué esperanza estamos hablando? Véngase conmigo, por favor, al Salmo 17. Y dice así. Vea usted que nos tomamos de esa promesa del Reshit, esa homologación, esa transferencia de cualidades perfectas de nuestro Mesías. Y vea usted lo que dice en el Salmo 17:15 y dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Esta es la esperanza que no avergüenza. Jesucristo, la revelación de todos los tiempos. El amor de Dios, dice Romanos, que ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Se da cuenta cómo la palabra toda, absolutamente toda, se amarra? Es que precisamente Él es eso. Así que ahora vamos a hablar acerca de ese principio. Déjenme contarle que para los hebreos hay un término que sería, si pudiésemos decirlo de alguna manera, el equivalente para esa tremenda explosión que los científicos creen que hubo y que de ahí surgió todo cuanto existe. Sí, se llama el Big Bang, pero en el hebreo este término es el Tzimtzum. Y esto es el término que representa la generación de todas las cosas a partir de la nada. Y aunque hoy no es mi tema, pero usted puede buscarlo en los primeros videos precisamente de este estudio de Apocalipsis, ahí concluimos que la nada lo es absolutamente todo, porque es a partir del Reshit, es decir, de Mashiach, de Jesucristo. Y esto, los hebreos lo ejemplifican con una letra, la letra más pequeñita del, permítame borrar acá, la letra más pequeñita de todo el alfabeto hebreo es como una coma. Y esa coma, si usted la alcanza a ver ahí, vamos a ver si se lo puedo yo mostrar aquí. Esa coma es, como le cuento, la letra más pequeña de todo el alfabeto. Pero encierra en ella dentro de un gran secreto. Esta letra se llama Yod. Y encierra dentro de sí grandes secretos y misterios. Y es que la ciencia dice que hay una partícula generadora. Y de eso vamos a hablar más adelante con profundidad. Y no es casualidad que la Biblia se refiera precisamente a la Yod como esta partícula generadora. Pero tampoco es casualidad que suceda algo. Y es que, lo voy a hacer más grande, y si usted ve, en el paleo hebreo, aquí figura la Yod, vamos a ver, aquí, y representa la mano que actúa, la acción. Así que vea, y lo voy a dibujar la Yod, espero que se alcance a ver, vamos a ver. Luego, la Hei, la Vav y la Hei. Y se recuerda usted que este es el nombre santo, Hashem Adonai, Elohenu. Y fíjese usted que casualmente también la palabra Yerushalayim empieza con esta letra. Y también casualmente la palabra Yeshua, salvación, o Yehoshua, empieza con la Yod. ¿Qué tiene esta Yod de particular? Pues en sí ella representa la humildad, representa el carácter humilde, amoroso de Dios. Pero como le decía, también representa la partícula creativa. Y esto dice así en cuanto a la creación del universo. La Yod es la mano
que generó todo cuanto existe, absolutamente todo. De ahí partió absolutamente todo. El concepto hebreo de la creación habla acerca de la vibración. Esta es la razón por la cual Dios creó las cosas con la palabra de su poder y así las sustenta, dice el libro de Hebreos. Pero además, recuérdese usted que en los términos de Génesis dice, y dijo Dios. Y el término ahí podría traducirse como cantó Dios, porque el canto es precisamente una consecución de ondas sonoras, la vibración. ¿Se da usted cuenta? Y no es casualidad que dentro del pentagrama sean precisamente 7 notas. ¿Se da usted cuenta que tanto Isaías como Apocalipsis nos habla de los 7 espíritus, los 7 rujots, que son la revelación de Mashiach? Y tampoco es casualidad que la menorá tenga 7 brazos. Y créame que tampoco es casualidad que el arco iris tenga 7 colores. Es que todo habla de uno solo, del Reshit, de Mashiach. Pero ahora acompáñenme y regresemos aquí. Precisamente esta es la mano que hizo la creación, la partícula de la cual todo, absolutamente todo cuanto existe surgió. Pero ahora entendemos que esa mano, y si usted se recuerda de esta letra, la Vav, a ver, es la 6 donde la tenemos aquí, la Vav, ¿sí? La Vav habla de un clavo, así. Ese es un clavo que sujeta. Si usted se recordará, varias veces yo le he contado que esto es un término de conjunción que une una oración con la siguiente. Es también lo que representa los clavos que sujetaban a la tierra el tabernáculo. Pero también la letra Vav, por ser la número 6 del alefato hebreo, habla de hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día de la creación. Pero si vamos a términos todavía superiores, esta Vav habla también del hombre, de Dios hecho hombre. Así que podemos entender que Dios mismo, el Reshit, por medio de Jesucristo, hecho hombre, Él mantiene unidos, creó y mantiene unidos la materia y la antimateria. Así que aquí en su nombre está descrito absolutamente todo cuanto existe, la materia y la antimateria. Y déjeme contarle que la hipótesis científica acepta y supone que el origen del universo existía materia y antimateria en iguales proporciones. ¿Se da cuenta usted que es exactamente lo que dice acá? Usted puede buscarlo en Google e interesarse acerca de este tema. Fíjese que uno de los midrashes del Talmud explica que Adán hablaba el lenguaje de todos los animales y tenía todas las facultades de estos para poder someterlos a todos. Y Pablo nos explica que ese fue el primer Adán, el que pecó. Imagínese usted cuánto y cómo serán las habilidades y toda la ciencia y el conocimiento del Adán Kadmón. El Adán Kadmón, como les repetía, es la corporalidad de Dios. Es Jesús hecho hombre. Es como dice la primera carta de Juan, todo aquello concerniente al verbo de vida, al dabar de Dios, aquello que pudimos tocar, que pudimos ver, aquello que escucharon nuestros oídos y vieron nuestros ojos, del cual nosotros somos testigos ahora. Y por supuesto se lo estoy parafraseando porque lo hemos visto muchas veces. Así que en él están ocultos, dice la palabra, todos los tesoros de la sabiduría, esta es la Jochma, y el conocimiento de Dios. ¿A qué se refiere esto? Pues, véngase conmigo, por favor, a Proverbios, capítulo 3, y vamos a entender. Y véngase, por favor, al versículo 19 y al 20. Y dice así: Jehová, nosotros sabemos que el término utilizado debe de ser Adonai o Elohim. Con sabiduría fundó la tierra. Oiga, con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia.
con su ciencia los abismos fueron divididos y destila rocío los cielos. ¿Y cómo sabemos qué es esto de que destilan rocío los cielos? Véngase conmigo, por favor, a Deuteronomio 32 y vamos a descubrir qué es esto de que destilan los cielos. Y dice, escucha cielos y hablaré, y oiga la tierra, los dichos, el lavar de mi boca, dice Elohim, dice Hashem. Goteará como lluvia mi enseñanza y destilará como rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Así que la palabra, el davar de Hashem, es sabiduría pura, es verdad, es conocimiento, es inteligencia. Vea qué cosa hermosa. Pero no solo se queda ahí. Véngase conmigo, por favor, a Proverbios 8 y vamos a hacer entonces el match con todo lo que hemos venido hablando. Véngase conmigo a los versículos 22 y 23 y dice, Hashem me poseía en el principio. ¿Vea usted? Y dice, Hashem me poseía en Bereshit, o Bereshit poseía la sabiduría, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de la creación. Eternamente tuve el principado, desde el principio. ¿Vea usted? Desde el principio, Bereshit, antes de la tierra, antes de los abismos y así continúa. Así que claro, sabemos de quién estamos hablando. Pero ahora véngase al versículo 35 y dice, porque el que me halle, hallará la vida. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Qué dicen los evangelios? ¿Qué dice toda la palabra? ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Pues efectivamente, Yahoshua HaMashiach. Así que dice que Él es la sabiduría y por medio de la sabiduría se creó cuanto existe. Y dice, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor, es decir, la gracia de Elohim, de Hashem. Vea usted que el término gracia no se utiliza solamente en el Nuevo Testamento, se utiliza desde el Antiguo Testamento. Favor es eso, es algo que no merecemos. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Y efectivamente, por cuanto todos habíamos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos desarraigados, despegados, estábamos separados. Y esta es la promesa de salvación en Romanos 11, que seremos nuevamente injertados. Así que, vea usted que la plenitud de la deidad se expresó a sí mismo a partir de su propia corporalidad y formó Él todo cuanto existe. Así que ya casi vamos a ir terminando. Quería dejar todos estos términos establecidos para que la próxima semana podamos continuar y entender por qué a partir del versículo 15 las cosas se ponen fuertes para la reprensión de esta iglesia, la Odisea. Espero haber podido ser clara en la explicación. Por favor, le repito, si en caso tiene usted alguna duda o alguna inquietud, algún comentario que nos amplíe, todos son bienvenidos. Creo que lo vamos a dejar hasta el día de hoy aquí y por favor, cualquier cosa, escríbanme. Que el Señor le bendiga, tome su Biblia y de verdad disfrútese de este manjar hermoso de la palabra del Señor. Nos vemos con el favor del Eterno la próxima semana en el estudio de Hebreos, todos los martes 11:30 de la mañana, y el estudio de Apocalipsis miércoles a las 11 de la mañana. Ambos puede verlos desde esta página. También estamos subiendo contenido a YouTube todos los martes y los jueves por la noche a las 7 de la noche. Esperamos empezar a subir un poco más de contenido y pronto unas cuantas sorpresas más, gracias a quienes se interesan en el estudio de la palabra y están constantemente en ella. Que el Señor les bendiga, les haga florecer en todas las cosas, que tengan salud y que todas las cosas les salgan bien. Así que un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana.